Pues pasan una serie de cosas como estas os voy a contar. La cigüeña negra. Desde el campanario más alto de la comarca domina los pueblos dispersos por el valle. De lejos parece una cigüeña, pero sin las plumas blancas que a estas les otorgan respetabilidad y elegancia. Solo destaca en su negrura un gran pico rojo con el que crotora por la noche, tras lo cual se queda muy tiesa y escucha al valle, lo que el eco le devuelve. Después, como un oráculo que anticipa el porvenir, cierra los ojos un segundo y alza el vuelo en busca del origen del sonido. Su vuelo es circular, silencioso. Solo la delata el batir de alas que la ayuda a frenar para posarse. Tal vez si fuera mortal prestaría más atención a las maniobras de los del pueblo, que cuando la sienten acercarse, cuando perciben la breve brisa de muerte que trae su aleteo, se encierran en sus casas y cenan reunidos. Abrazan a sus hijos y los consuelan, cada uno convencido de la inocencia de sus pequeños. Porque a la mañana siguiente, cuando los niños salen de casa para ir al colegio, a bañarse al río, o a acompañar a padre y madre a realizar las tareas del campo, la cigüeña negra los sobrevuela, encuentra al error del que el eco le habló por la noche y lo pinza con su pico por el pantalón, la camisa o los pelos si es necesario, para llevárselo volando, de vuelta al lugar de donde nunca debió salir. Y el pueblo queda triste unos días, solo unos días, que después se pasa todo.